APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna ñakuti bajo un mismo sol rikuri kikinkunapa wastikunama chayamushpakapanchi. Mashi Anita, imanalla. Imanalla mashikuna ali shamushkakapaychi kay bajo un mismo solman ñukanchi ayllu llaqtakunamanta kawsaykunata kikinkunama shimishitachishpa kankapa kaypi kanchi, nachu mashi? Ari Anita, kay tutapika sumak rikuchikunawan ñakuti ashtawa apamunahupanchi kikinkunama, nachu? Shinaka convidapanchi imata kunan rikugrinchi. Piropos vulgares. Disque para halagar la belleza de las mujeres. Pues qué guapa que está, qué bonita, pero no qué rica, qué buenota. Me gusta mucho que te intereses por hablar quichua. Espero que lo hagas muy bien. Valentín Pérez Mestanza del Cacahuira. Mirna Cunningham del pueblo indígena Misquito de Nicaragua. Darío Espinosa, vengo del Cusco. ¿Dónde has estado, mamá? Aquí, pues aquí vivo, hijita Dominguita. Mashikuna kay pachapika ñakuti kikinkunapa shumushu rikuchita viñachipashkanchi kaytaka abra el pico nishpa mishutichishka kan. Imamanta shina shutichishka kan? Shina mishutichishkanchi abra el pico nishpa ñukanchi ayllu llaqtamanta runakunapa yuyaykunata, munaykunata, shinallata imata paykuna ninkapa munan chaykunata uyankapami kayta viñachishkanchi. Ari shinapash kay pachapika pikunatashi kallikunapi tuparishpa tapuchinahurka ñukanchi mashika rikuripanchi. Rikupaychi shinaka mashikuna. Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Uy, qué angelito, creo que se le cayó a Dios. Salimos a las calles para pedirles a las mujeres que abran el pico y nos digan qué significan para ellas los piropos. No. ¿Le gustan los piropos? Dependiendo como lo diga la persona, se interpreta. Cuando son bonitos, sin ofensas. No, es lo más lindo. No me agrada. Cuando era soltera, sí. ¿Sí? No. Sí me agrada. O sea, hay mucha gente que no tiene buena intención o no tiene buenas palabras al expresar un piropo. Entonces hay piropos que son halagadores, que son bonitos, y eso les gusta a las mujeres. Pero hay piropos que son morbosos, que son groseros, y eso no les gusta a las mujeres. Les digo por qué. Mijines, les digo por qué. Porque atentan contra la intimidad y la tranquilidad de una mujer. No me gusta esas clases de palabras que saben decir. En vez de halagar, le degradan a la persona. Suenan como muy babosos o algo así, muy ofrecidos de esos también, ¿no? Creo que no son palabras corteses para una mujer. Se expresan mucho con relación al sexo. Piropos vulgares. Disque para halagar la belleza de las mujeres. Eso dicen. Si lo dicen con mala intención, con doble sentido. Eso a mí no me parece. Ahora sí voy a abrir mi pico. Ahí veo la agresividad de algunos hombres contra las mujeres. ¿Saben? Mejor les dejo unos ejemplos. Que un piropo es qué guapa que está, qué bonita, pero no qué rica, qué buenota. Como no quisiera tenerte encima mío, ponerte encima mío, o quisiera estar encima tuyo, todas esas cosas ya no son, pues es falta de respeto. Hombre, a mí ya no hay. Mamacita, así. Sí, mamacita le dicen. Sí, me dice. Tal vez es la mamá también, ¿no? Pero digo nomás, que somos unas putas, unas feas. Sí. La juventud ahora utiliza esos términos que creen que pueden conquistarle a la chica, pues no sé, el mundo está cambiado. Entonces sería un halago para usted si le Claro, dicen, pues, estás entonces, buena. Dios mío, no se me están cayendo las muelas, estoy todavía arruñable, ¿no? Verán, cuando un macho alfa piropeador está con sus amigos, mira a la chica de lejos, la analiza físicamente, pasa a la chica, lanza el piropo morboso. ¿Para qué? Para sentirse machazo, para sentirse gallote. Ese man, 1000 respetos. Es que macho alfa
tiene que lucirse delante de sus amigos. Los chicos pasan así cuando están en montón, pero cuando están uno solo no dicen nada. No nos sentimos bien cuando nos dicen así. No se siente bien, no se siente bonito que te estén diciendo esas cosas en la calle. No deberían verla a una mujer así, o sea, así como algo sexual o un objeto. Solo le ven la parte física, la parte de afuera, las piernas, todo eso. Me ha ofendido y como mujer más que todo, no solo en la calle, en el bus, en cualquier parte. Que no tienen educación, no tienen una manera de referirse a una mujer, no tienen ni el más mínimo respeto como tratar a una mujer. No, pues me siento muy mal, es como que no me gusta. ¿Y las mujeres? Calladas. Claro, como escuchan palabras ofensivas, no se pueden defender. Hasta se ríen. Risa nerviosa, ¿es qué es? Me he sentido rara porque no soy mamacita. Pues no, solamente le ignorara y me fuera, nada. Yo me doy la vuelta y les veo enojada y se agachan ellos. Les reclamaría por la forma en que trata a esa persona. Solamente piensa que tal vez usted de mal genio le va a hacer regreso y pago de sus cachetadas, no creo que le va a gustar, ¿no es cierto? Pero sí les regreso a ver con una mirada de odio así, sí, porque no me gusta que me digan esas cosas. Que hablarles, decirles que no me gustan esas palabras y que se fijen bien en qué dicen. Que no tuvieron educación en su hogar, porque no todos son así. También tengo hermanos y no creo que mis hermanos andan diciendo vulgaridades. ¿Será? Creo. ¿Les digo algo? Después de escuchar tanta indignación de las mujeres, yo sí me comprometo a no abrir mi pico para ofender. Es que nadie tiene ese derecho. Nadie. Saludos a Abra el Pico y que les vaya muy bien en su programa, chicos. Mishkishimi chayamupan mashikuna ñukanchi bajo un mismo sol mandapacha yupaychanchi ningapa munapanchi gulpi kay mishkishimita paktachishkamanta. Ñukanchi wawakunata, kuitsakunata, wambrakunata, tiyakunatapash sumaq yupaychanchi lipanchi kaykunapi yanapashkamanta. Arimashi shinapash kunanga yachakugrinchi imashami ashaguta ashtakata mañana umaymanta rinakunatapash runa shimipi yachakugrinchi. Rikupaychi. Buenos días, tía. ¿Jato ahí, tía? Ya pa hatun kapantia. Hatun. Grande. Uchilla. Muy pequeño. No, uchilla. Malta ta jato ahí, tía. Esta Malta. ¿Qué gusta papá, tía? ¿Malta? Sí, Malta. Ni muy grande ni muy pequeño. Esto también necesitamos. Vamos a comprar. Moras gusta jato ahí, tía. Mashna gusta monapangi. Tauca tapak pica mashna pasikuangi man. Tauca es mucho. La libra copas. Asaya ta jato ahí, tía. Asaya es poco. Ya, tía, kashna ukapan. Pagui, tía. Buenos días, tía. Ayauca, tía, huaychauca. Mashna Ayauca es derecha. Izquierdo largo, Valentín. Hasta un manga, tía, pancho, tío. Tía, pancho, es abajo. Así acompañándome estás aprendiendo quichua. Pero bueno, vamos nomás. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Mijita, ¿sí sabes cómo llegar a la casa? Sí, para arriba. Arriba, Bichaima. ¿Arriba, Bichaima? Sí, vamos. Mire aquí. A la izquierda. Izquierda, Yuki. Izquierda, Yuki. Me gusta mucho que te intereses por hablar quichua. Espero que lo hagas muy bien. Para cuando tú seas grande, enseñes a tus hijos. Me siento muy orgullosa de ti. Wawakuna, kuisakuna, wambrakuna, tayta mamakuna, shinami ñuka chishimita shinchiachishpa katina kanchi. Kunanga shuk samana pachakumanrinchi, shinapas ama ripankichichu. Kaypa hipaka shuk imashami runakuna, yana runakunapash paykunapa yuyaykunata shuk tandanakuypi riksichirka, chaytami rikushpa katishunchik. Shinaka ama ripaychichu. Visita nuestras redes sociales. Página web www.apagotavalo.tv. Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas.
YouTube, APAC Otavalo. Instagram, apac.otavalo. Email, apac.org@gmail.com. Twitter, @apacorg. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Sigan con nosotros. Fundación Tradiciones para el Mañana nishkami kinsachunga watakunata paktajushkakan chaymandami kusinkuskama shu hatun runakuna kimirishkakan shu sumak rimarikunata charingapa kay ukupika ñukanchipa sumak kawsayta ashtawa sinchiyachinamanda tukuykunapa hayñikunamandapashmi rimarinajushka chayka imakunatallachi ashtawa rimarinajushkakunata riksingapa kay rikuchita apamupashkanchi rikupashunchi mashikuna. Como parte de las celebraciones de su 30º aniversario, la ONG Tradiciones para el Mañana, con sede en Ginebra, Suiza, realizó un encuentro continental en Imbabura en la Hacienda Cusin. En Aguajtán, Yetzcapamillang, mi nombre es Juan Carlos Muchavisoy. Nilda Arnillas Traverso. Valentín Pérez Mestanza del Cacahuira. Mirna Cunningham del pueblo indígena Misquito de Nicaragua. Darío Espinosa, vengo del Cusco. Mi nombre es Juan Angola Maconde, soy afroboliviano. Anne Amos, and I'm from London. Cristian Joano Gradis. Pedro Camaja, Maya Quiche. Ñucashutimi Gonzalo Díaz Cajas. My name is Jeremy Amos. I'm from London in England. Mi nombre es Néstor Chambi Pacoricona, vengo de Perú. Jean-Louis Sabatier, vengo del sur de Francia. Hola, soy Danilo López Agudelo, soy colombiano, vengo de Cali, Colombia. Muy buenas tardes, soy Bartolomé Chocó Jamey, soy Maya Cachiquel de Guatemala. Más de 20 expertos y dirigentes indígenas y afrodescendientes dialogaron sobre los avances para los pueblos indígenas y los afrodescendientes en los procesos de la revitalización cultural y sus impactos en sus poblaciones de origen, como a nivel de las políticas en sus estados. La finalidad del conversatorio es de definir una hoja de ruta a Tradiciones para el Mañana, para el acompañamiento que va a seguir dando a los pueblos y a las comunidades en la afirmación de su identidad cultural. Y también otro objetivo es llevar esos amigos de tantos países, tantas comunidades, valles, islas, montañas, planos, para que compartan sus experiencias y que sepan de que no están solos en la revitalización de las expresiones culturales y de la dignidad de los pueblos. 3 días de diversas actividades donde recorrieron la zona de Otavalo e intercambiaron experiencias de los proyectos de comunicación bajo un mismo sol en Otavalo y Huiña y Causay en Ilumán. La cultura no es nuestra, la cultura es de todos, entonces tenemos que compartir y mientras más conozcamos, existe más respeto también. Observado ahí por muchos años. No se mueva de donde está, que ya empezamos. Bajo un mismo sol tan hemos publicado algunos documentos en quichua y a la vez también en castellano. Empezamos al inicio con 16 páginas y era complicado reunir, por eso muchas veces a veces al inicio llenábamos con documentos en español o en castellano. Músicos, ingenieros agrónomos, comunicadores, museólogos, poetas, médicos tradicionales o no tradicionales, educadores, etc. Participaron de varias mesas de reflexión como Café del Saber, Tándem Nuestra Gobernabilidad, Empoderamiento, Triciclo Comunicar Redes. ¿Y ahora qué para nosotros Tradiciones? Un seguimiento al conversatorio. Los abuelos son nuestras bibliotecas vivientes. El Estado debería, por lo tanto, darles un reconocimiento. Son los guardianes de la sabiduría. Ellos deben compartir a las nuevas generaciones toda su sabiduría.
y se debe dar esta en espacios agradables. La escuela, por lo tanto, debe cambiar. Poner las expresiones culturales de los pueblos en la televisión o en las redes sociales y en el cine favorece o no a la revitalización de la cultura de los pueblos. Revitaliza cuando los medios son propios, cuando la radio, la televisión, las redes son propios, la producción es propia y cuando se hace la promoción a nivel local, hay uso de medios por la comunidad. El reto es que hay que usarlos y hay que capacitar para su uso, apropiarse de los medios de comunicación. Hablaremos de nuestra gobernabilidad y empoderamiento, es decir, sus saberes, sus prácticas, formas de convivencia, formas de comunicación, su justicia, su seguridad. Creo que es efectivamente la articulación entre el nivel local y el nivel nacional va a depender del grado de reconocimiento que tengan los pueblos indígenas en determinado país y del grado de voluntad política o de políticas que existan de parte del Estado para abordar sus compromisos con los pueblos indígenas. Entonces, en los casos en que hay autonomía, es más fácil, porque ya hay una voluntad expresa del Estado de comenzar a transformarse y comenzar a transferir competencias a los niveles locales, a los niveles regionales. En todos los casos tenemos que combinar estrategias que van desde fortalecimiento organizativo, como dice el hermano, fortalecer la organicidad, fortalecer las instituciones propias de los pueblos. También siempre peleamos a nivel nacional en México la integración de los pueblos indígenas al Estado-Nación. Y tuvimos compañeros en las diputaciones, en las senadurías, tenemos hasta ahora de pueblos indígenas, en las instituciones como el Instituto Nacional Indigenista o la Comisión de Desarrollo Indígena, pero nada cambió porque los compañeros llegaron aislados, no llegaron como expresión de sus pueblos, no llegaron como expresión del movimiento indígena como tal, sino en espacios aislados. Y luego siempre hemos peleado por la defensa del territorio, pero el ¿para qué? ¿Para qué la defensa del territorio? ¿Para seguir aislados como pueblos? ¿O para que el territorio se convierta en el puente de enlace con todos los otros territorios? También todas las acciones de gobierno deben de adecuarse a las características culturales de los pueblos, no solo a su estructura ancestral, sino que también a todo tipo de relaciones para una incidencia a nivel nacional e internacional. Mi papel aquí fue preparar con todos ustedes, agitadores culturales, este encuentro, siguiendo 3 fases. Un primer cuestionario al cual contestaron, hice la síntesis, un segundo cuestionario también con síntesis y después aquí todas estas mesas donde hemos compartido experiencias, opiniones para llegar a conclusiones operacionales, operativas, algo concreto. ¿Cuál sería la estructura para salir de lo que Pedro explicó antes de este organigrama o de esquema de rueda? Entonces la conclusión de esta tarde era ver cómo podíamos conformar esta red para unir esfuerzos y salir cada uno más potente porque, como se dice en francés, seguro en castellano, de la unión nace la fuerza. Entonces lo que se decidió es crear esta red con Facebook o otro tema, con WhatsApp un poco también para intercambiar rápidamente informaciones y también hemos tomado 4 objetivos, 4 metas muy concretas, una sobre comunicación, otra sobre los objetivos del desarrollo sostenible, otra sobre la propiedad intelectual y otra sobre la espiritualidad, los valores que compartimos todos. Entonces, algunos de los presentes se comprometieron en organizar
esto, recibir las informaciones, las experiencias de los demás y proponer una síntesis para llegar a acciones concretas. Por ejemplo, ley de la propiedad intelectual, cuando uno de nosotros va a hablar en el OMPI, hablará en nombre de todos los que conforman esta red con tradiciones para el mañana. De Suiza y de Francia, y a los agitadores culturales le digo hasta la próxima. Gracias Tradiciones por darnos la oportunidad a APAG, a la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, de compartir con todos los hermanos que han estado de todo el continente. Han sido días muy especiales. De verdad estoy muy alegre de haber participado en este encuentro de agitadores culturales y bueno, le deseo a cada uno de mis hermanos lo mejor en cada uno de sus países en este retorno que se va a iniciar. Feliz viaje y estamos unidos como hermanos en esta patria grande nuestra. Amigos agitadores culturales, feliz viaje, gracias para todo y hasta muy pronto. Los intercambios y reflexiones dieron como resultado acuerdos y compromisos para continuar en la tarea de afirmación cultural en las regiones de procedencia, para lo que se conformaron grupos de trabajo en educación, comunicación, propiedad intelectual y espiritualidad. Se armó entonces un círculo que procurará apoyo recíproco en todas las organizaciones y que seguirá creciendo con la contribución de cada uno de los participantes. Siringapa yachajungapami kay mushu pacha bajo un mismo sol pica huachachishkanchi la tulpa nachumashi. Ari, kay rikuchipika imashinata ñukanchi ñawpa kawsaykunata yuyarinchi, ñawpa kawsaykunapika tulpapi kimirishpami sumak rimarikunata charinkashkanchi. Ari mashi shinaka mashi Mario, imata kunan rikugripanchi. Yupaychani, Anita y Diego, ñuka shutimi kan Mario Conejo Kotakachi. Kunanga rimarigripanchi su segmento mushu segmento kan kay la tulpa nishka. Imashpata kay kan ñukanchi abuelokuna, ñukanchi mamakuna kashina tulpa sikigupi rimarishpa kawsan karka imakunatapish. Chashna kashkamanta mikunambika convidashkanchi kaypi mama Lucía likinchano paymi kan imanta llaktamanta. Payonga rimarigrinchimi kay estudio hawa imashpata paykuna kay junta parroquialwan kallarin kay su estudio tashinangapa paykunapi imanta llakta imamanda wacharishkata. Chayta rimaringapa kallarigripanchi kay ñukanchi mama invitada goa. Doña Lucía, bienvenida. Justamente nosotros, para iniciar este conversatorio, queremos saber por qué usted cree que es necesario realizar este estudio histórico sobre Imantag. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la oportunidad que nos han dado de exponer el trabajo que hemos venido realizando en el GAT parroquial de Imantag. Comentarle de que hemos creído conveniente realizar este estudio porque queríamos saber el origen de nuestra identidad, queríamos exponerles a nuestros jóvenes de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos. Queremos fortalecer nuestra identidad cultural. Es por ello que hemos creído conveniente realizar este estudio y también nuestro enfoque ha sido la idea de declararnos pueblo Imantag, ya que estamos dentro del pueblo Tabalo, pero nosotros creemos que tenemos nuestras propias características para que nos declaren pueblo Imantag. Creemos de que en lo posterior vamos a seguir trabajando para que esto se dé. Buscar los verdaderos orígenes del pueblo Imantag, en este caso. Para esto, ¿quién realizó este estudio? Bueno, tenemos
algunas personas que hemos trabajado en esto, como es CARE Internacional, que nos ha apoyado con los recursos para realizar este estudio. Tenemos al doctor Ángel Ramírez, quien nos ayudó con la investigación, y el GAT parroquial, que ha estado siempre adelante con este proyecto. Luego de haber realizado este estudio, doña Lucía, ¿qué es lo más resaltante de este estudio? Comentarle de que sí, en realidad hemos descubierto de que nuestro origen, nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra danza, inclusive las fiestas, son únicas dentro de nuestra parroquia. Eso nos hace tener una característica diferente, que es lo que queremos lograr al solicitar de que nos declaren pueblo Imantag. Agradecer al apoyo que hemos tenido con CARE Internacional, APAC Producciones y la Junta Parroquial, con quienes hemos realizado también unas cápsulas promocionales. En total son 6 cápsulas en donde vemos las características, como les estoy comentando, de nuestro pueblo. Hemos hecho una cápsula de historia, de la lengua, de la cosmovisión, de participación ciudadana y la cultura en sí. Son 6 cápsulas muy representativas, que con eso nosotros vamos a llegar a los jóvenes de nuestra parroquia y del mundo entero, si es posible. Muchas gracias por la participación, doña Lucía. Esperemos que ustedes, este objetivo que han planteado, salga y tenga resultados positivos. Yo paichapanchi taita mamakuna tukuilla katigunata kunanga katipika recogrinchime su video promocional Cosmovisión del Pueblo Imantag. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Esta es nuestra cosmovisión. Warmi Rasu mama Carolina Cotacachi. Mama Rasu o Carolina Cotacachi tiene collares dorados. Su rostro es resplandeciente. Tiene tupulina, una bayeta blanca envuelta en el cuerpo y faja de colores. Tiene el pelo blanco y muy largo. Mi mamita Dominga se encontró con Mamá Rasu. ¿Dónde has estado, mamá? Aquí, pues aquí vivo, hijita Dominguita. Así Mamá Rasu hablaba con mucho cariño. Mamá Rasu dijo: me voy donde mi marido Imbabura a ver a mis hijos que están allá. Se fueron por las quebradas y sobre el bosque. Mamá Rasu se desapareció hacia el Imbacocha. En aquel tiempo se conversaba con la Pachamama, con el agua, con el viento, y cuando iba a llover, ella avisaba. En Imantag tenemos Warmi Rasu o Mama Cotacachi como referente cosmovisivo. Para la cultura Imantag, el trabajo agrícola es guiado por la Madre Luna o Quillamama y la Madre Naturaleza. La fecundidad de la tierra depende de las fases lunares. Madre Tierra y Mama Quilla son símbolos femeninos. Los hombres observan el cielo para saber cuándo es propicio sembrar. En el cuarto creciente y en el cuarto menguante se siembra. El culto a la luna es un culto antiguo que realizaban las culturas precolombinas de Imantag en el Cuicocha o Cuichicocha, lugar sagrado, ritos que hacían los sacerdotes y las sacerdotisas al sol y a la luna. La veneración al sol es la fiesta del Inti Raymi, celebrando la energía del sol que da vida a todos los seres vivos. Las personas reciben la energía del sol y de la Pachamama y la devuelven bailando intensamente.
Se celebra haciendo comida y chicha de jora para recibir a los bailadores que van llegando de casa en casa para entregar su mejor baile. El día principal de la fiesta es el Hatun Punya San Pedro. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu imantag, kaymikan ñukanchipag runa yuyay. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Así es nuestra cosmovisión. Imantag llaqtamanta mashikunami sumaq rimarikunata ñukanchima apamushka kan. Kaykunaka ñawpa yachaykunamantami kan imasha. Imashinami punta tayta mamakunaka alpamamawan pakta viñarinkarka inti taytawan urkukunawan kuichikunawanpas nachu. Chaymantami apa ukumantapacha kay ruraykunata shinashpa shamunajushkanchik. Ama kamukunapisha sakirichu ashtawangarin viñachishpa katingapa nachu mashikuna. Chaymantami villachipanchik kaykunaka redes sociales nishkapimi yalishpa kapanga. Ari shinapash kaywa kallaripashkanchik kati semanakunapika ashtawa rikuchikunata apamukuashumi kikinkunama. Shinapash bajo un mismo sol ña kaykamanja chayamupashkanchik. Chinaka mashikuna shamu punchakunapi tuparipashunchik kayakama. Kayakama. Uyayayllawan misa